va a la promoción final con el flyer definitivo y se hace la actividad, pero si no se acepta se vuelve al comienzo, al centro de extensión, se hacen nuevas evaluaciones, vuelve a pasar por gestión económica si es que tuvo que cambiar algo, por decanato y vuelve a generarse el proceso, ¿sí? El circuito. Por lo cual ustedes ven todos los lugares o los espacios por los que tiene que ir el proyecto. Por eso pedimos que lo hagan con tiempo la entrega, porque cada uno de esos lugares está 1 o 2 semanas como mínimo para la evaluación, para el paso, y al Consejo Superior es una vez al mes que se hacen las reuniones. Entonces tenemos que tener esto en cuenta para poder llegar al Consejo Superior, que se evalúe en Consejo Superior, se acepte, y entonces recién ahí podemos hacer la actividad. Bueno, acá es el primer planilla que ustedes van a tener en el proyecto, que ven la firma del interesado, la firma del director Perdón, ¿puedo hacer una consulta, Carolina? Tal Sí. vez sería interesante en este esquema que vos presentaste recién, saber un poco sobre los tiempos, cuánto demora todo esto, porque también es importante la antecedencia con que se presentan las cosas, ¿no? Imagino que esto no sale en una semana, tal vez indicarnos por ahí, bueno, por lo menos presentarlos 2 semanas antes, 3 semanas antes, cuánto más o menos esto que pasa de gestión económica, que después pasa para decanato, de ahí que más o menos tener una idea para que las presentaciones no sean muy encima de la hora y también ustedes puedan tener esa comodidad de pasar los expedientes, ¿no? Sí, lo íbamos a decir más adelante, pero lo digo ahora, lo repetiremos más adelante. La idea es que lo presenten 60 días antes de la reunión de Consejo Superior. Los consejos superiores se dan los terceros jueves de cada mes. Entonces, si uno quiere hacer la actividad en, no sé, mayo, tiene que planificar 60 días antes del Consejo Superior, o sea, del de abril, para tener también margen para después la difusión, porque siempre se llega ahorcado con el tema de la difusión porque están muy cerca los proyectos del momento de la difusión. Entonces, también las chicas de comunicación tienen sus tiempos dentro de comunicación, o sea, Regina no es solo lo que hace es evaluar los proyectos, sino tiene 1000 millones de actividades además de evaluar los proyectos en cuanto a la parte de gestión económica. Nosotros no es el único proyecto que tenemos, también tenemos que evaluar otros, la decana para elevar, o sea, todos tenemos miles de actividades y entonces todos tenemos que ir avanzando, pero por eso pedimos, si por favor pueden pensar las fechas teniendo en cuenta 60 días antes del tratamiento de Consejo Superior, que es el tercer jueves de cada mes. Entonces, en ese sentido vamos a tener un poquito más de aire, diríamos, para luego hacer la difusión y que se llegue al día de la actividad o a realizar la actividad, no solo una charla, sino los proyectos en sí, con la difusión debida. Bueno, acá está, Caro, ¿te contesté? Bueno. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, acá como les comentaba, acá está la primera planilla que van a ver. Ustedes cuando presentan el proyecto tienen que firmarlo en donde dice el interesado, ¿sí? Y después todos nosotros tenemos que ir firmando a lo largo de esta planilla. La próxima, Mari. Los puntos, digamos, a partir de que ustedes entregan el proyecto, ¿ven? Va al centro de extensión, se aprueba, se pasa a gestión, va el formulario 4 a comunicación, ahí el decano cuando está aprobado pasa
al vicerrectorado. Esto es por escrito, diríamos, como lo que se fue diciendo en el gráfico, ¿sí? Jackie, ¿querés agregar algo? Sí, avísame si se corta porque estamos con baja batería en este micrófono. Por ahí solamente para agregar, esto como decía Lore recién, es como el detalle del paso a paso de lo que está en el esquema. Fíjense que cada una de las etapas requiere de un tiempo previsto para cada uno de los sectores. El área de comunicación y difusión está con muchísimas actividades vinculadas tanto a lo académico como a lo de investigación y extensión, al igual como decía Lore que también el área de gestión económica. Fíjense que una vez que ingresa la propuesta, primero tiene que ser evaluada por el centro de extensión, ¿sí? Pasar para la aprobación del presupuesto por el área de gestión económica. Van a ver los que tengan abierto el formulario que en esa portada o carátula, en la parte de abajo de la primera hoja, van a encontrar que está el dictamen de gestión económica. Eso es lo que tiene que evaluar la contadora de la universidad. Una vez que esto ocurre, se envía toda la documentación al decano para que el decano haga a su mismo una evaluación del proyecto. Con el visto bueno del decano, recién se eleva a Vicerrectorado de Investigación y Extensión, donde el responsable de Investigación y Extensión tiene que hacer, a su vez hacer un chequeo de lo que nosotros denominamos el expediente generado. Ese expediente contiene el proyecto en sí mismo, el formulario que tiene que ver con toda la parte contable, que después lo vamos a comentar un poquito, contiene además la ficha de difusión y todas las notas del paso a paso desde la entrega o el inicio al centro de extensión hacia decanato, hacia vicerrectorado. Una vez que se hace el chequeo del expediente en condiciones por parte del responsable del área de extensión, recién se eleva a vicerrectorado, el vicerrectorado al rectorado y recién se trata en Consejo Superior. Entonces pensemos que el paso a paso y las responsabilidades de cada una de las etapas son tiempos que tenemos que contemplar siempre a la hora de presentar proyectos, ¿sí? Bueno, como les comentaba, en el formulario 1, sí o sí ustedes deben firmar de puño y letra, ahora que ya estamos nuevamente en la presencialidad, exceptuando casos en que el docente es de afuera y solo va a venir para dictar el curso, si es que lo dicta acá presencial, si no se hará virtual. En la primer planilla que aparece, el número 1, circuito administrativo de la solicitud, y al final de todo el proyecto, en el formulario 4, por favor firmen en los dos lugares de puño y letra, porque necesitamos su firma ahí plasmada. Obviamente, si es digital, que tenga una buena calidad esa firma, ¿sí? Por favor. Luego... Pero una pequeña aclaración solamente con respecto a esa parte de la primera parte de firmas. La idea es que primero el envío del proyecto original se envíe en formato digital al mail de extensión, que después se los vamos a facilitar, para que se haga una primera revisión del proyecto. Cuando tengamos el OK desde el centro de extensión, ahí sí les vamos a reenviar con todas las sugerencias de cambio si fueran necesarios. La idea es que impriman el proyecto, firmen de puño y letra, lo presente el responsable del proyecto por mesa de entradas y luego lo dirijan al centro de extensión. Esa sería la vía formal ahora que estamos retornando a la presencialidad. Como decía Lore, las únicas excepciones serían cuando el docente responsable no reside en la ciudad de Posadas, ¿sí? El paso siguiente en el formulario, si lo tienen abierto lo pueden ir viendo, el desarrollo de la propuesta, ¿sí? En el nombre de la actividad debe ir con el color predeterminado, por favor. Y después los fundamentos. Debe ser claro, conciso, coherente, que tenga una coherencia interna esa formulación, porque muchas veces se nos dificulta comprender el texto. Entonces, necesitamos que sea claro, conciso y con coherencia interna. Los objetivos, como todo el mundo sabe, en verbos infinitivos también, que sean claros, concisos, puntuales. Deben, obviamente, ustedes ven ahí que está como esfumado el hacer clic aquí. Ahí adentro, en el formulario van a ver que es predeterminado el espacio donde pueden escribir. Pueden escribir ahí adentro todo el texto que deseen. La bibliografía que tenga un criterio unificado.
Si ponen autor, fecha, año, las normas editoriales, las que ustedes deseen, pero con un criterio unificado, como dice. Luego, obviamente, todo esto no es por capricho, sino como comentaba Karina, es porque en un momento no muy lejano, esperamos, que se haga esta evaluación de los docentes extensionistas. Entonces, si va a haber una evaluación externa de los proyectos, posiblemente, por no tener estas características, estos puntos, puede ser rebotado. Entonces, evitemos eso y desde el comienzo lo hacemos directamente. Bien, después nos vamos a encontrar el punto siguiente importante a completar, que es el punto 2.11, donde nosotros les vamos a pedir que ustedes completen quiénes son o cuáles son los recursos humanos que van a participar de la actividad propuesta. Ahí tenemos unos tips a la izquierda de la tabla, que es lo que esperamos que se complete. Cuanto más completo venga el proyecto respetando todas estas normativas, menos tiempo se demorará en la secuencia de pasos en el circuito, ¿sí? Entonces, fíjense que en la primera columna se habla de título académico, nombres y apellidos. ¿Qué se espera ahí? Que vaya el nombre completo, nombres y apellidos completos, tal como figura en el DNI, todos los nombres y todos los apellidos de cada uno de los participantes del proyecto, precedido por la máxima titulación académica que tenga el participante, siempre que haya sido expedida por una universidad. ¿Sí? Hablamos de máxima titulación académica, si hablamos de licenciado, especialista, magíster, doctor, generalmente va en formato abreviado, siempre nombre completo precedido por la máxima titulación académica. Expedida por una universidad. Esto tampoco es capricho nuestro, sino que la CONIAU solamente admite o percibe las máximas titulaciones que sean expedidas por este tipo de instituciones. Entonces, no se reconocen, al menos no para CONIAU, aquellas expedidas por ministerios o por colegios, ¿sí? Eso por ahí también es un dato para tener en cuenta. A continuación les vamos a pedir, bueno, el DNI, corroboren por favor que los números de DNI que coloquen sean correctos, porque esto dependerá también de la emisión de los certificados. Si hay errores en el DNI, habrá que mandar a rehacer los certificados. ¿Qué cargo ocupa en la universidad en el caso de que sea? Perdón, estamos con problemas de batería de micrófono. En caso de que sea docente de UCAMI, ¿cuál es el cargo que ocupa en la universidad? ¿Será profesor adjunto? ¿Será JTP, jefe de trabajos prácticos, auxiliar, etcétera? ¿Cuál es la función que va a desempeñar en la actividad, ya sea director, codirector, coordinador, auxiliar, disertante o profesor participante? Y lo último, la carga horaria semanal. Acá una salvedad, que no les pedimos la carga horaria total que va a formar parte del proyecto, sino que traten de dividirla de acuerdo a la cantidad de semanas u horas que tenga la demanda de la actividad en semanas, ¿sí? Entonces que completen con carga horaria semanal para cada uno de los participantes. No necesariamente cada uno de los integrantes del proyecto tendrá la misma carga horaria semanal, porque esto dependerá también de el tipo de actividad que cada uno desempeñe, ¿no? Te consulto, Jackie, ¿qué pasa con los docentes o participantes que no son de la universidad? Ahí encargo en la universidad, ¿qué se colocaría? Perfecto, ahí es lo que está por ahí aclarado, se me pasó, gracias por la aclaración. Si el disertante es externo, o sea, no es docente de UCAMI, en donde dice cargo en la universidad, simplemente se lo puede mencionar como disertante invitado o disertante externo para formar parte de la actividad, y lo que sí se va a requerir para todos los participantes que no sean docentes de la casa es un currículum vitae abreviado de no más de 3 páginas, que tiene que ir anexo al proyecto a la hora de su presentación, ¿sí? Oye, gracias. Alejandra, ¿te escuchamos? Sí, una consulta sobre la carga horaria semanal, porque me pasó en un proyecto que dejé de escribirlo porque me encontré que necesitábamos horario para producción de los materiales audiovisuales. Era un curso de lengua de señas con muchos detalles, y entonces yo me confundía en esa carga horaria si era la carga horaria del curso presencial en donde los estudiantes iban a asistir, o incluía toda la actividad que iba a demandar llevar adelante el curso, que era al menos una hora más en producción audiovisual.
se refiere a toda la carga horaria completa que involucre la actividad, ¿sí? Distribuida semanalmente. Si vos tenés 1 hora de actividades extracurriculares para todo lo que sea formulación o coordinación de la actividad en aula virtual, por ejemplo, más 2 horas que están vinculadas a la clase presencial frente a los participantes, la carga horaria semanal sería de 3, ¿sí? Se refiere al total de carga horaria distribuida por semana, ¿sí? Perfecto. Este es para que vean un ejemplo de cómo es el proyecto nuestro que presentamos para esta capacitación. Entonces, ¿cómo generamos ese cuadro? ¿Sí? Doctora Lorena Salvatelli, yo tengo ese único nombre, doctora Jacqueline Diana Cafetti, o sea, tiene todos los nombres y apellidos de cada una de las participantes, qué cargo tenemos, los DNI obviamente, qué cargos tenemos en la universidad, qué funciones vamos a desempeñar dentro de este taller, y cuántas horas dedicamos a este taller. ¿Sí? Las chicas, Regina Hack, Verónica Chironi y Brígida, son disertantes porque las invitamos a participar del taller, ¿sí? Entonces, es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo fuimos armando este cuadro. Ahí, por ejemplo, ustedes son coordinadoras y son disertantes a la vez. ¿Les queda la función, digamos, más alta? ¿Se le coloca la función más alta? Sí, 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 sí. En cuanto a las funciones que podemos desarrollar, digamos, que los integrantes del proyecto van a desarrollar, son, abajo del cuadro dice algunas funciones. Entonces lo que les queríamos comentar era que estas funciones pueden ser de director, no son exclusivas, ¿sí? En principio. Puede haber un director, también un codirector y también un coordinador. O puede haber solo un director o solo un coordinador. Estas 3 figuras son los responsables de armar el proyecto y de ejecutar la actividad, ¿sí? Muchas veces directamente se ponen como coordinadores y también tiene que ver con el largo del curso, porque quizá en una charla no va a haber un director, un codirector y un coordinador, porque es una charla o un taller de un día. En cuanto sea un curso de, no sé, por ejemplo, 15 encuentros, entonces quizá ahí la actividad que se desarrolle dentro de ese proyecto es más amplia y tiene más cargas horarias, entonces sí se divide en más cantidad de gente que pueda ayudar en el desarrollo de esos 15 encuentros. Luego están los profesores o disertantes, puede ser disertante de la misma institución de UCAMI, o puede ser el disertante externo, como les decíamos antes, que son quienes van a hablar y desarrollar alguno de los módulos de ese curso, de ese taller o capacitación o del proyecto en sí. Y luego los auxiliares o adscriptos, que son esos alumnos que nos apoyan y nos ayudan en el trabajo de la actividad, ¿sí? Pueden ser los que nos estén asistiendo técnicamente en las aulas virtuales, en llevar el registro de asistencia, si es una charla virtual. Eso responde a la pregunta de Luciana Ferreira, que pregunta en caso de ser alumno, que iría en cargo de difusión. Ahí está, gracias. Auxiliado o adscripto. Bien, para la Facultad de Ciencias de la Salud, quien está interesado después también, por favor háganos saber y les podemos circular a través del correo electrónico. Existe una normativa que implica un reglamento para ayudantes de cátedra en actividades de extensión, entonces quienes soliciten, por ejemplo, la presencia de un ayudante alumno afectado a actividades de extensión, por ejemplo, en programas permanentes dentro de alguna de las actividades propuestas, acá tenemos la normativa para dar seguimiento. Alejandra, ¿sí? Sí, me quedé en lo que dijo la compañera sobre
cuando se es coordinador y disertante. En mi caso es con la interpretación. Decían ustedes que se coloca el cargo mayor, por ejemplo, coordinación, pero ¿y cómo se evalúa después el presupuesto? Porque son dos funciones diferentes. Buen día. En el caso del presupuesto sí, Sí. tiene que ir separado, tiene que ir la función de coordinador por un lado y de disertante por otro lado. Ahí sí va separado en el presupuesto. Ah, ahí es donde se va a dar la aclaración. Sí, Bueno, ahí. entonces espero a eso. Hasta Gracias. para los certificados también serían 2 certificados, uno por coordinador y otro por disertante. No, No, perdón, como... aclaro yo ahí. Dale, Karin, por favor. Es un solo documento, un solo instrumento. Recuerden que para los docentes que somos de la institución deben haber cargado su CBR. Lo más importante no es tener el certificado. El certificado es un documento que generalmente se entrega a quien participó y acredita la asistencia y la asistencia a la aprobación. Para los que organizamos las actividades de extensión en una universidad, lo que nos interesa contar es con esa resolución que aprobó la actividad. ¿Y por qué? Porque ahí la institución reconoce que hubo una elaboración por un equipo de gente y ese equipo de gente figura en el anexo de la resolución. Así como cuando ustedes son designados en un cargo y hay una resolución institucional que así lo acredita y que ustedes tienen que contar con esa resolución, también en toda actividad que generen desde la extensión va a haber una resolución porque siguió todo ese circuito que están contando las chicas y que es re importante generarlo correctamente desde los nombres completos, porque el nombre completo va a estar en la resolución, cito, para recordar, por ejemplo, Jackie identificó que una certificación de ella, la resolución... Karina, perdón, volví a repetir eso porque se cortó. Nombre. Entonces no es Jackie. ¿Sí? Efectivamente, tuvimos que... Perdón, se te corta mucho el audio. Sí. Ah, bueno, un minutito. Se te corta mucho. Perdón, pero me parece que se les corta porque nosotros acá la estamos escuchando. A ver si mejora un poquito ahí, conecté el cable, no sé si me escucha. Sí, ahí sí, pero había alguien que estaba hablando. ¿Un poco mejor? Sí, tranquila, que siga hablando. Cari, perdón, Carolina estaba avisando que nosotros estábamos escuchando bien. Pensábamos que tal vez no estaba llegando bien el audio Listo, entonces Cari, termina de hablar y aunque nosotros no escuchemos. Okay. A ver, no, estaba diciendo que es importante reconocer que como organizadores de la actividad, lo más importante es contar con la resolución institucional que aprobó, que lleva como anexo toda esa planilla que las chicas les mostraron recién en el PowerPoint. Y entonces allí es importantísimo, porque las resoluciones para las instituciones son los documentos, son la normativa, que todo esté completo correctamente. Entonces, el nombre completo de la persona correctamente, el DNI correctamente puesto. Llegas de esa información, eso dilata los procesos, ¿sí? Si tienen grado académico, máximo grado académico otorgado, o conseguido, mejor dicho, si son doctores, especialistas, va el grado académico máximo, no se pone toda la titulación, ¿sí? No se pone bioquímico, licenciado, lo que fuera, máster y doctor, se pone el más alto que haya logrado. Toda esa información tiene que estar muy bien escrita en ese detalle que les comentaron las chicas. Y eso es para los organizadores lo más importante.
Cuando se emiten certificados, se emiten los certificados porque hubo certificados para asistencia, entonces asistencia y aprobación de quienes tomaron la actividad, y entonces se hace también el certificado. Cumplieron una dualidad de función, es un único certificado que hace las dos funciones. Ha organizado, ha participado en la organización y se ha desempeñado como docente, ¿sí? O disertante. ¿Quedó claro? No sé si se escuchó. Sí, clarísimo. Gracias. En este cuadro lo que tienen que marcar es aproximadamente cuándo empezaría el proyecto, la convocatoria de los adscriptos, la divulgación en cada uno de los cuadritos, hay que marcar con la X, ¿sí? La divulgación y la promoción, cuánto tiempo quisieran que fuera esa divulgación y promoción, el desarrollo del curso, por ejemplo, es junio, julio y agosto, supónganse, la evaluación, ¿cuándo va a ser? En agosto. La evaluación en agosto y el fin de la actividad sería en septiembre. Les digo cualquier fecha, ¿no? El año de desarrollo de la actividad, y esta ficha tiene un truquito. ¿Cómo era? ¿Por qué es complicada? Sí, bueno, no sé si tenemos ahora, pero si no se los mostramos después, mientras las chicas hacen su presentación, descargamos un formulario y se los mostramos. Tienen que hacer doble clic sobre cada cuadradito, se va a desplegar una pantalla, ustedes le tienen que dar a aceptar, ya vamos a ver, y automáticamente se marca la cruz. Igualmente lo hacemos juntos después al final, cuando las chicas terminen su presentación. Solamente para acotar a esto, al principio de todo ustedes verán que las actividades de extensión admiten una variedad sustancial de actividades que van desde charlas, seminarios, cursos, diplomaturas, que son cursos por ahí más extensos en el tiempo. Acá entendemos la diplomatura como un curso, que por ahí se habla de capacitación para profesionales. No se trata de cursos de posgrado, las diplomaturas que se hacen desde el área de extensión son cursos, ¿sí? Capacitaciones. Pueden ser capacitaciones, pueden ser servicios a terceros, servicios comunitarios, y tienen incluso un ítem, si ustedes van siguiendo al inicio del formulario, un ítem que dice otros. Si alguna de las actividades previstas no está contemplada, por ejemplo, específicamente servicios a terceros y el tipo de servicios, lo pueden aclarar después marcando otros, ¿sí? Eso solamente para complementar. El próximo cuadro que van a encontrar en el formulario es el de los contenidos. Ahí ustedes van a ver, otra vez estamos con esa, haga clic aquí para poder escribir, donde tiene que ir la unidad o el módulo, por ejemplo, módulo 1, unidad 1 del desarrollo de la capacitación, del curso, de lo que fuere, la fecha y la hora de desarrollo de ese módulo, y el docente que va a estar a cargo, nuevamente con la titulación máxima, todo el nombre completo del docente, por favor, y luego en los contenidos, obviamente acotadamente, cuáles van a ser los contenidos de ese módulo 1 o unidad 1. Luego la unidad 2, la unidad 3, así sucesivamente, pero siempre tienen que poner qué día y a qué hora se dará y qué docente lo dará, porque a veces cada módulo lo da un docente diferente o un disertante diferente. Entonces, por eso pedimos que en esos cuadritos pongan quién será el disertante en cada uno de los módulos y los contenidos de cada uno de los módulos, describiendo un poquito cada módulo, ¿sí? Ah, sí, María Emilia. María Emilia. Se cortó la transmisión, parece, ¿no? Sí, la transmisión. ¿Cómo? Estamos retomadas hoy. Ahora sí. A ellos se les cortó. Ahí volvieron.
María Emilia, ¿te contestaron la pregunta o...? No, no la llegué a hacer. Ah, dale, dale. Buenos días. Enumeraron actividades que son muy amplias. ¿Eso está en la resolución? Esa cantidad de posibles actividades, ¿o dónde las encontramos? Sí, eso está en en la segunda hoja sería, del formulario. Nosotros esta mañana enviamos el formulario por correo electrónico para que lo tengan a mano mientras estábamos hablando. Eso nos olvidamos de ponerlo, pero está discriminado, diríamos, en la segunda hoja del formulario. Tenés que tocar nomás, porque tiene como un puntito que tenés que tocar y ahí se colorea si es una capacitación, si es capacitación, taller, si es diplomatura, si es etcétera. ¿Se entendió? Sí, gracias. Perfecto. Sí, nos preguntaba el padre. ¿Los contenidos tienen que ser en general o todos los contenidos tienen que ir especificados, todo lo que se va a desarrollar, o en general alguna, así sintéticamente, resumidamente? Mejor si están especificados sintéticamente, no un pliego, pero sí todas las actividades, los contenidos que se van a desarrollar, aunque sea punteado, para que tengamos, digamos, una idea de cómo se va a desarrollar la extensión. Sí. Alejandra. Sí, nos pasó en una oportunidad que habíamos colocado los contenidos y después eso salía en el flyer. Y tuvimos que explicar por qué no tenía que estar en el flyer, porque No para evitar, lo tenemos que aclarar, o personalmente aclarar, de que esta parte que contiene los contenidos no se publique, o sí se tiene que publicar. Claro, para el flyer. Claro, cuando estemos en el formulario 4, las chicas de comunicación le van a explicar cómo se expone ahí en el formulario. ¿Vale? Sí, claro. Sí, claro. La segunda persona que habló, que no vi quién era, ahora enseguida cuando le toque a ver... Perdón, nos fuimos. Acá volvimos. Ahora, en cuanto Vero y Brígida hagan la parte de comunicación del formulario 4, les van a explicar el tema de los contenidos en el flyer. Igual me adelanto un poquitito, puede ser. Sí. ¿Se escucha? Porque Vero y Comunicación reciben y generan el dossier en función de lo que se termina aprobando en Consejo Superior. Los contenidos detallados son los que se deben poner en el dorso de la certificación. Pero cuando se genera el flyer va la mínima información. Por eso ustedes ahora tienen una modificación de planilla en donde en esa modificación van a poner la información resumida para poder generar el flyer. Tienen una hoja adicional al formulario y allí pueden aclarar. Normalmente la publicación del dato, en cuanto a lo que se va a dictar, tiene que haber alguna información mínima y concreta, no detallada, pero tiene que haber algo de qué va a la información para que tiene que asistir o decidir hacer o no la actividad. Gracias, Cari. Buenísima Gracias. la aclaración.
Bien, esto es simplemente un ejemplo de cómo, respondiendo a cada uno de los ítems a completar en el cuadrito, siempre detallando módulo o unidad, ¿sí? Un ejemplo de nuestro taller, el nombre del módulo, taller de extensión, en este caso formulario 1 y 2, porque es la primera parte, la fecha, la hora, para ser más completo podría haber dicho 9 a 11 horas, ¿sí? Pero este dato tiene que estar, no podemos dejar a definir porque se supone que es una actividad que tiene que ser aprobada con anticipación y tenemos que tener ya previsto todos estos detalles, tanto el día como la hora, disertantes nuevamente, como también aclaró Karina, precedidos por la máxima titulación académica abreviada, nombres completos de los disertantes, y un poquito también respondiendo al padre, los contenidos es el título general y que los ítems generales que van a ser tratados en cada uno de los módulos. En este caso, por ejemplo, explicación del formulario 1 y 2, ¿sí? Si tuviésemos que detallar, tendríamos que hablar de todos los circuitos paso a paso. La idea es tener una titulación general, una descripción general de todos los ítems que se van a tocar en cada módulo. Bien, simplemente esto es bastante sencillo, pero para recordarles, el punto 2.18 tiene que ver con la carga horaria, y acá hacemos una salvedad, porque al retornar a las actividades presenciales, hay docentes que todavía pueden proponer actividades que sean en modalidad 100% virtuales, entonces una indicación de cómo completar esta tablita, que ustedes ven que tiene una parte que dice carga hora presencial y otra no presencial. Cuando las actividades son 100% virtuales, asumimos que la carga horaria presencial hace referencia a las actividades sincrónicas, cuando nos conectamos mano a mano con los participantes, y una carga horaria no presencial cuando atribuimos a la conexión o las clases que serían asincrónicas, por ejemplo, trabajos a través del aula virtual. Cuando hablamos de las actividades presenciales con tareas virtuales, que no es lo mismo, o mixtas, que también es una modalidad que se está instruyendo igual que la híbrida, la carga horaria presencial refiere a la cantidad de horas que vamos a estar en el aula o presencialmente frente a los participantes, y la no presencial, aquellas horas que involucren actividades, por ejemplo, extras a través del aula virtual o por la misma plataforma Zoom, que en este caso serían sincrónicas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto para marcar un poquito, cuando hablamos de una actividad 100% virtual, cómo completarla, o una actividad presencial con tareas virtuales o mixtas. Una recomendación, siempre pongan en observaciones de qué manera se va a desarrollar la actividad, si va a ser 100% virtual, si van a ser actividades presenciales con tareas virtuales, o una actividad tipo mixta o híbrida, ¿sí? Entonces queda clarito también en el cuadro. Y abajo simplemente completar por cada módulo cuál va a ser la carga horaria en cada una de estas modalidades y el total, ¿sí? ¿Esa descripción va en la fundamentación para poder completar claramente el cuadro después? Pueden incluirlo en la fundamentación, pero pueden poner como observaciones debajo de la carga horaria de qué manera piensan desarrollar la actividad en cuanto a modalidad, ¿sí? Es suficiente también. Y finalmente, una vez que se concreta el proyecto, finaliza la actividad, no termina la tarea de los responsables, porque ahí nosotros les vamos a enviar este bendito formulario, que es un formulario donde le vamos a solicitar el informe final de la actividad, que es lo que va a permitir dar cierre al expediente y emitir las certificaciones correspondientes, tanto a los disertantes como a los participantes de la actividad, ¿sí? Fíjense que es sencillo de completar. Le pedimos que en la medida de lo posible los informes se envíen a la mayor brevedad de finalizada la actividad, para que nosotros también podamos ir cerrando los expedientes y que se puedan elaborar las certificaciones y ser emitidas en un tiempo prudencial. ¿Qué les vamos a pedir? Bueno, nombre de la actividad, cuál fue la modalidad educativa, la fecha de inicio, actividad, ustedes tienen una descripción general, la fundamentación, objetivos, propósitos y módulos, que es tal cual lo que ustedes presentaron en el proyecto original, ¿sí? Es simplemente una transcripción. Sí va a haber que elaborar un apartadito que tiene que ver con la conclusión, qué obtuvieron, qué destacan o rescatan del desarrollo de la actividad, qué concurrencia tuvieron, cuáles fueron por ahí las miradas obtenidas a partir del desarrollo, si fue positivo o negativo, el grado de participación, de abandono. Eso, si se cumplió con los objetivos, en qué medida, etcétera, ¿sí? Y por último, y lo más importante también, el listado de docentes y asistentes, que es donde se emitirán las certificaciones. Por parte de los docentes, toda la información completa, apellidos y nombres completos, como bien recalcaba Karina hace un rato, precedidos por su máxima titulación académica, y principalmente eso y el DNI es lo más importante. Pueden anexar también
cargo en la institución y función en el proyecto, que ya lo tienen también cargado en el proyecto original. Y sí es importante que el docente lleve un registro de asistencias y aprobación de actividades en el caso de que la actividad lo requiera. Porque acá en la parte de asistentes, ustedes deben listar apellidos y nombres completos de los participantes, el DNI correctamente mencionado de los participantes, y acá les vamos a pedir que diferencien entre aquellos que cumplieron con el requisito de asistencia y aquellos que cumplieron con el requisito de aprobación o no de las actividades finales, en caso de que la actividad así lo requiera, ¿sí? Entonces, discriminado con cada uno para emitir los certificados. En las charlas para la comunidad, los participantes, los asistentes a la charla no tienen certificación. Sí los disertantes que van a ir en la resolución, pero no los asistentes. Sí, bueno, bien la aclaración porque... Sí. No. Eso, perfecto. Recordemos Quiero que hacer una consulta. Sí. ¿Sí? Hola. ¿Escuchamos? Bueno, buenos días. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno. Yo doy clases en la licenciatura de actividades físicas y deportivas. No me vieron. Mi consulta tiene que ver con los colaboradores míos, digamos, para realizar presentar, digamos, la propuesta de extensión. Si no fueran de la UCAMI, si no pertenecen, digamos, a una institución, hablaron de disertantes, pero vamos a pensar en un auxiliar. Perdón, Julieta, perdón, la última parte se entrecortó un poquitito. Voy a apagar mi cámara porque estoy con muy mala conexión. Nosotros también, puede ser Ahí que se me seamos escucha. nosotros. ¿A través del chat? Sí, puede ser también. Ahí se me escucha bien. Ahora sí. Ahí se me escucha. Bueno, yo quiero saber, digamos, en el caso de necesitar un auxiliar, digamos, alguien que digamos, que colabora conmigo en la actividad, que no es parte de la UCAMI, no es docente de la UCAMI. ¿Eso cómo se carga? ¿Es factible? ¿No es factible? Sí, eso por ahí también lo comentábamos anteriormente, independientemente de la función, pues hablamos anteriormente de un disertante que sea externo, acá también puede tratarse de un auxiliar externo, si es una persona que participa. Que no eso. sea un disertante. Bueno, puede ir en la función o en el rol de auxiliar externo. Si en el no caso, es un disertante. se aclara que es auxiliar externo o invitado, y en ese caso también vamos a solicitar un currículum vitae abreviado, al igual que con el resto de los disertantes externos, de no más de 3 páginas, ¿sí? Ok, igual entonces. En el caso del auxiliar es igual que con el docente invitado. Sí, siempre que haya un participante externo se va a requerir esa información para tener el aval, porque eso también se trata en Consejo Superior, sí. Sobre esa pregunta de la compañera, ¿qué pasa cuando uno trabaja con referentes comunitarios y de pronto su titulación llega a secundario y son auxiliares? O sea, ¿tendrían la función de auxiliar en una charla, en un proyecto? ¿Tendría una limitación ese currículum? Entiendo que en tanto sean auxiliares que van a colaborar, no habría mayores inconvenientes, quizás sí, si ya participan en calidad de disertantes, ya tendrían que tener una titulación que sea acorde al público al que está destinado la charla, ¿sí? Pero en tanto sean auxiliares, no sé, Cari, si querés hacer alguna aclaración especial, pero como auxiliares entiendo que no habría inconvenientes. Alejandra, vos hablás por los chicos que disertan como historia de vida. Sí, por ejemplo, eso, historia de vida o relatos así. Claro. Bueno, claro, ellos son invitados
a participar, no son disertantes, son invitados más que disertantes.